Vamos con el informe de este viernes 16 de junio. El Papa Francisco fue dado de alta del Hospital Gemelli de Roma esta mañana. El Papa Francisco ya fue dado de alta de este hospital, como digo, donde se encontraba hospitalizado desde el pasado 7 de junio. La oficina de prensa lo confirmó, dio a conocer que el Ángelus de este domingo y las audiencias de los próximos días están ya confirmados, a excepción de la audiencia general del miércoles 21 de junio. Tal como lo había anunciado el día de ayer la oficina de prensa de la Santa Sede, la mañana de este viernes 16 de junio, el Papa fue dado de alta del Hospital Gemelli de Roma, donde él se encontraba hospitalizado desde hace ya varias semanas para someterse a la laparotomía y a una cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis. Después de los últimos controles médicos por parte del personal por que seguía pues la convalecencia del Santo Padre, se informaba que el curso clínico de recuperación se ha desarrollado en complicaciones. Por ello, el pontífice fue dado de alta y antes de regresar a la casa Santa Marta en el Vaticano, se dirigió a la Basílica de Santa María la Mayor para agradecer en oración ante el ícono de la Salus Populi Romani, a la Virgen María, por su salud. El Papa también había visitado la Basílica Mariana después de las dos anteriores hospitalizaciones el 1 de abril del presente año, cuando había sido hospitalizado a causa de una infección en las vías respiratorias, el día 14 de junio del 2021, después de una operación de estenosis diverticular. Por su parte, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Santo Padre, antes de volver al Vaticano, poco después de las 10 de la mañana, se detuvo para una breve visita privada a las religiosas del Instituto María Santísima Bambina, reunidas para su capítulo general, y afuera de la entrada Perugino de la ciudad del Vaticano se detuvo para saludar a la policía y al personal militar para agradecerles por su servicio. Asimismo, la oficina de prensa dio a conocer que las actividades del Papa para los próximos días están confirmados. Por tanto, el pontífice dirigirá la oración del Ángelus de este domingo, y las audiencias privadas también están confirmadas para los próximos días, excepto la audiencia general del miércoles 21 de junio, que se cancela para salvaguardar la recuperación postoperatoria del Santo Padre. Entre saludos y aclamaciones, el Santo Padre Francisco logra expresar un pensamiento sobre el reciente y dramático naufragio en Grecia, que se ha cobrado la vida de más de 80 personas. El día de ayer, el pontífice ya había enviado un telegrama para compartir su dolor. Hoy con un hilo de voz, y el rostro sombrío susurraba tanto dolor. Sus palabras con los periodistas en el Hospital Gemelli, el doctor Alfieri se detiene a hacer algunas bromas y no se intimida ante las diversas preguntas. El Papa ha confirmado todos los viajes, el de Lisboa para la JMJ y también Mongolia a finales de agosto. Al contrario, subraya el especialista, podrá afrontarlos mejor que antes, porque ahora ya no tendrá las molestias de dolencias anteriores, será un papa más fuerte, manifestó. Alguien pregunta cómo continuará su convalecencia, y el cirujano, con un poco de ironía, responde enseguida: pero si no convalece, ya ha empezado a trabajar. Así dijo. La referencia es a las actividades laborales que han marcado, junto con la oración y la lectura, los días de su hospitalización. Le pedimos que hiciera un poco de convalecencia. Estoy seguro de que esta vez nos escuchará un poco
más porque tiene citas importantes por delante y ya ha hecho pues personalmente que las cumplirá todas, así ha dicho, incluidos los viajes. Vuelve a decir el médico. El día de ayer, él y todo el personal del Hospital Gemelli tuvieron un momento privado con el Papa, que les agradeció su atención y dedicación. El Santo Padre quiso dar las gracias a todo el personal de enfermería, a todo el personal sanitario, a todos los médicos, así cuenta el cirujano. Quiso dar las gracias a toda la dirección, porque cuando el Papa viene, aquí todo el hospital sigue trabajando, nadie se queda atrás. También tuvo una conversación personal con uno de los colegas que no se encontraba bien, un momento muy emotivo que se suma al que vivió en el hospital pediátrico. Una foto de este momento había sido pues difundida ayer por la oficina de prensa de la Santa Sede del Vaticano y mostraba a Francisco bajo un crucifijo, atento a hablar con una pareja. Finalizó la nota de Vatican News. En otro tema, el Papa, en el encuentro entre jóvenes y ancianos, Dios nos da su futuro. Manifestó este jueves 15 de junio, se ha publicado un mensaje en el cual el Santo Padre dio para la jornada tercera mundial de los abuelos y de los mayores, que se celebrará el domingo 23 de julio. El pontífice recuerda que la jornada mundial de los abuelos y de los mayores quiere ser un pequeño y delicado signo de esperanza para ellos y para toda la Iglesia en general. Son los ancianos quienes han transmitido esta pertenencia al pueblo santo de Dios. Tanto la Iglesia como la sociedad los necesita. Ellos entregarían al presente un pasado necesario para construir el futuro. Honrémoslos, no nos privemos de su compañía y no los olvidemos de la nuestra. No permitamos que sean descartados. Este es el centro del mensaje que hizo el Papa para esta tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores, que se celebra el cuarto domingo de julio, en vísperas de la conmemoración de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, y que fue publicado este jueves 15 de junio. En su mensaje filmado en San Juan de Letrán, el 31 de mayo pasado, fiesta de la visitación de la Bienaventuranza Virgen María, el Santo Padre señala que el tema de esta tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores es un tema que nos reconduce a aquel encuentro bendito entre la joven María y su pariente anciana Isabel, quien, llena del Espíritu Santo, se dirige a la Madre de Dios con palabras que, a distancia del milenio, de milenios, acompasan nuestra oración cotidiana del Ave María y del Espíritu Santo, y que además ha descendido ya sobre María, la impulsa a responder con el Magnificat, en el que proclama que la misericordia del Señor se extiende de generación en generación. El Espíritu Santo bendice y acompaña cada encuentro fecundo entre generaciones distintas, entre abuelos y nietos, entre jóvenes y ancianos. Efectivamente, Dios desea que como hizo María con Isabel, los jóvenes alegren el corazón de los ancianos y que adquieran sabiduría de sus vivencias. Pero sobre todo, el Señor desea que no dejemos solos a los ancianos, que no los releguemos a los márgenes de la vida, como por desgracia sucede frecuentemente. La reflexión sobre este vínculo entre jóvenes y ancianos, el Papa también señala que en su mensaje que este año la cercanía entre la celebración de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los mayores y de la juventud, ambas tienen como tema la prisa de María para ir a visitar a Isabel, y de este modo pues nos llevan a reflexionar sobre el vínculo entre jóvenes y los ancianos. El Señor espera que los jóvenes, al encontrarse con los ancianos, acojan la llamada a custodiar la memoria y reconozcan, gracias a ellos, el don de pertenecer a una historia más grande. La amistad con una persona anciana ayuda al joven a no reducir
la vida al presente y a recordar que no todo depende de sus capacidades. Para los más ancianos, en cambio, la presencia de un joven les da esperanza de que todos los han vivido y no se perderá, y que sus sueños pueden realizarse. En definitiva, escribe el pontífice, la visita de María a Isabel y la conciencia de que la misericordia del Señor se transmite de una generación a la otra, revelan que no podemos avanzar solos y que la intervención de Dios se manifiesta siempre en el conjunto, en la historia de un pueblo. El tiempo tiene que ser vivido en su plenitud. Por ello, el Santo Padre indica que para acoger mejor este estilo de actuar de Dios, recordemos que el tiempo tiene que ser vivido en su plenitud, porque las realidades más grandes y los sueños más hermosos no se realizan en un momento, sino a través de un crecimiento y una maduración en camino, en diálogo, en relación. Por ello, quien se concentra solo en lo inmediato, en conseguir beneficios para sí rápida y ávidamente, en tener todo esto enseguida, pierde de vista el actuar de Dios. Su proyecto de amor, por el contrario, atraviesa pasado, presente y futuro. Abraza y pone en comunicación las generaciones. Es un proyecto que va mucho más allá de nosotros mismos, pero en el que cada uno de nosotros es importante, y sobre todo está llamado a ir más allá. Para los más jóvenes se trata de ir más allá de esta inmadurez en la que se confirma la realidad virtual, la cual muchas veces distrae mucho la acción de la acción concreta. En el caso de las personas mayores de edad mayores, se trata de no hacer hincapié en las fuerzas que decaen y de no lamentarse por las ocasiones perdidas. Más bien nos invita a mirar hacia adelante. En este sentido, el Papa invita a que no dejemos plasmar por la gracia de Dios, que de generación en generación nos libra del inmovilismo en el actuar y de los remordimientos del pasado. En este encuentro entre jóvenes y ancianos, Dios nos da su futuro. El Santo Padre también señala que en el encuentro entre María e Isabel, entre jóvenes y ancianos, Dios nos da su futuro. El camino de María y la acogida de Isabel abren las puertas a la manifestación de la salvación a través de su abrazo. La misericordia de Dios irrumpe con una gozosa mansedumbre en la historia humana. Quisiera pues invitar a cada uno de ustedes a pensar en aquel encuentro, más aún a cerrar los ojos e imaginar cómo en una foto aquel abrazo entre la joven Madre de Dios y la Madre anciana de San Juan Bautista ha representado en la mente y ha visualizado en el corazón para fijarlo en el alma como un luminoso ícono interior. Por ello, el Papa Francisco invita a pasar de la imaginación a la realización de un gesto concreto para abrazar a los abuelos y a los ancianos. No los dejemos solos. Su presencia en las familias y en las comunidades es valiosa. Nos da la conciencia de compartir la misma herencia y de formar parte de un pueblo en el que se conservan las raíces. Si son los ancianos quienes nos transmiten la pertenencia al pueblo santo de Dios, tanto la Iglesia como la sociedad los necesita. Ellos entregan al presente un pasado necesario para construir el futuro. Dice, honrémoslos, no nos privemos de su compañía, ni tampoco los privemos de la nuestra. No permitamos que sean descartados. Un pequeño y delicado signo de esperanza para ellos y la Iglesia. Finalmente, en este punto, el pontífice concluye con un mensaje invitando a todos, diócesis, parroquias, asociaciones, comunidades, a celebrar esta jornada poniendo en el centro la alegría desbordante de un renovado encuentro entre jóvenes y ancianos. A ustedes, jóvenes,
que se están preparando para ir a Lisboa o que vivirán la Jornada Mundial de la Juventud en sus lugares de origen, quisiera decirles antes de ponerse en camino, vayan a encontrar a sus abuelos, hagan una visita a un anciano que esté solo. Su oración los protegerá y llevarán en el corazón la bendición de este encuentro. A ustedes ancianos les pido que acompañen con la oración a los jóvenes que van a celebrar esta JMJ Lisboa 2023, y estos muchachos pues son la respuesta de Dios a sus peticiones del fruto de lo que sembraron, el signo de que Dios no abandona a su pueblo, sino que siempre lo rejuvenece con la fantasía del Espíritu Santo. Además, el Papa, en otro tema, volvió a visitar a los niños del área de oncología pediátrica del Hospital Gemelli. El Papa Francisco ha visitado por tercera vez a estos pequeños pacientes en la 10ª planta del Policlínico Gemelli de Roma. El pontífice también ha saludado esta mañana a los responsables de este hospital. Esta vez también el Papa Francisco no dejó de abrazarlos a los hospitalizados niños en el área de oncología pediátrica y neurocirugía infantil del Policlínico Gemelli de Roma, una semana después de la operación de la parotomía, mientras, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, no deja de trabajar el Santo Padre. Se está programando pues el alta hospitalaria. El Papa, desde su departamento privado ubicado en la 10ª planta, ha ido a saludar pues esta mañana a sus vecinos directos, los pequeñitos huéspedes de este espacio del policlínico, con las paredes dibujadas y lleno de juguetes y colores, en tratamiento contra un mal demasiado grande para sus pequeños cuerpos. También esta mañana el pontífice ha saludado a los responsables de la dirección del policlínico, que lo ha acogido por tercera vez tras su operación en el 2021 de estenosis diverticular y su hospitalización el pasado mes de marzo por bronquitis infecciosa. Gracias por las cartas y los dibujos a los niños que le recibieron en este pasillo con aplausos. El Papa los mostró su cercanía, su cariño, su emoción entre caricias y bendiciones. Esta visita fue también una forma de agradecer a los niños el detalle que habían tenido al enviarle el pasado 9 de junio una carta deseándole una pronta recuperación, acompañada de dibujos y una escultura con la inscripción "Contigo siempre". El Papa se detuvo a conversar a continuación con una pareja de ancianos. La tercera visita. Esta es la tercera vez que el Papa Francisco visita a la sala de oncología pediátrica. La primera, como se ha dicho, fue en julio del 2021. La segunda fue el 31 de marzo, cuando tras donar rosarios y huevos de chocolate, bautizó en esta área a un bebé de pocos días de nacido, el ya famoso Miguel Ángel, hospitalizado por una mala caída. Hace unos días la madre del bebé, Marcela, había pues acudido a este hospital para llevar su regalo al Papa, por un cartel con fotos de su familia y una inscripción de buenos deseos. Francisco se enteró y la llamó por teléfono para darle las infinitas gracias. Por otra parte, Gallagher dice: valores positivos de la religión son una ayuda concreta para la paz. Valores positivos de la religión son una leyenda concreta para la paz. Esto dice Gallagher. El secretario para las relaciones con los estados y organizaciones internacionales del Vaticano intervino en una mesa redonda en Montecitorio. Reiteró el esfuerzo de la Iglesia por buscar este diálogo y la fraternidad entre países.
el respeto a la vida y el compromiso con la no violencia, hablar y actuar con sinceridad sin engañar ni manipular, tratar con honestidad y justicia, amar al prójimo, en pocas. Para él, arzobispo Paul Richard Gallagher, el secretario de la Santa Sede, para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales, estos son los valores positivos que unen a todas las religiones del mundo y pueden convertirlas en un actor decisivo en la construcción de la paz. Gallagher además intervino en la mesa redonda Religión, Conflicto y Construcción de la Paz en las crisis globales e internacionales, celebrada en el Palacio Montecitorio de Roma hoy 13 de junio. La oración como diálogo es en la oración donde los creyentes, el 85% de la población mundial, se identifica como tal, encuentra la forma privilegiada de expresar su deseo de paz. Así lo explicó Monseñor Gallagher en su discurso. La religión, dijo, es de hecho, por su propia naturaleza, una relación cierta entre Dios y el hombre. Y esto encuentra su expresión en la oración, y la oración es un diálogo. El objetivo último de este diálogo, prosiguió el prelado en su razonamiento, citando la Excesiam Suam y la Gaudium et Spes Pablo VI. Bueno, más o menos. Es por tanto evitar o poner fin a la guerra y alcanzar la paz. Incluso etimológicamente, guerra deriva del indoeuropeo wers, o significa estrago, mientras que paz en sí paz del sánscrito, paz o para qué significa unir, pues la elección es entre confusión y armonía. Sin embargo, la respuesta no siempre es la más obvia, y esto lo entendieron bien los pontífices modernos. Es una trayectoria que se remonta hasta el Papa Francisco, que en su visita a Red Puglia en 2014 calificó la guerra de locura, así dijo. Y siguiendo, la guerra justa, cada cuestión que los papas han tenido que afrontar a lo largo de este tiempo, ha oído la de la guerra justa y la justificación subyacente al uso de la fuerza. Siempre pues ha existido una tensión grande entre esta doctrina y la perspectiva no violenta del Evangelio. Recordó además el secretario para las relaciones con los estados. Se trata de dos aspectos distintos, pero compatibles, uno relativo a la acción del propio cristiano individual y el otro a los estados y a la expresión de los principios naturales de justicia y equidad. La fraternidad como respuesta. La Iglesia siempre ha sido una poderosísima defensora, dice, de la no violencia, añadió, recordando la ratificación de 1868 por Pío IX del primer convenio de Ginebra sobre el trato a las víctimas de los conflictos armados. Desde entonces, la Santa Sede no ha escatimado ningún tipo de esfuerzo en la promoción de la paz, entendida no como ausencia de esta impuesta por la fuerza, sino como un acto de justicia inscrito en la realidad actual. El fundamento de esta, como ha reiterado Francisco, solo puede ser la fraternidad, porque cada ser humano es como cada paz, están conectados entre sí.